Alejandro, ¿qué tal? Gracias por venir, ¿eh? Le agradezco infinitamente. ¿Conoce la ruta esa? Bueno, nunca fui tan bajo, siempre me tocó volar más arriba. Empecé volando a Montevideo, Punta del Este, y termino volando a Europa o Estados Unidos. Claro. Pero sí, conozco la ruta a Colonia y conozco la ruta a Montevideo en forma baja. No es una ruta complicada. No, para nada. Es más, tengo entendido que el piloto era bastante asiduo de ese lugar, sí, volando. Prácticamente todos los fines de semana. Sí. Porque allí el dueño de Kosiuko tiene un hotel, ¿no? Sí, sí. Y una casa. ¿Al piloto no lo ubica? ¿No lo conoce? No, hay una diferencia generacional entre él y yo, pero sí. Ok. Sí, no, pero conozco a través de referencias de su profesionalismo. ¿Qué cree que pudo haber pasado? Bueno, yo he estado en 9 accidentes graves. El último fue el de Sol. Y la verdad que es difícil hablar con una suposición sin evidencias. Claro. Porque usted, que es abogado, sabe muy bien que hablar sin evidencias... La prueba es la clave. La prueba es la clave. Es la clave. Bueno, para esto indudablemente se necesita tiempo, pero todo lo que se ha dicho y he escuchado durante estos días, indudablemente va a orientar al manual de investigación de accidentes, que tiene todas esas preguntas y las van a explorar, y algunas eliminarán por falta de evidencia y otras las explorarán aún más. Alejandro, los aviones grandes, esos que usted pilotea, tienen caja negra. ¿Estos aviones más chicos también tienen o no? No, estos no tienen obligación, a no ser que esté afectado a un servicio público, por ejemplo, a traslados para el INCUCAE de órganos. Y ahí lo único que le exigen es un voice recorder, nada más que voces, no los parámetros de motor, de maniobra del avión. Eso o sea, no, imposible que... Porque están diciendo ahora que están buscando una caja negra. ¿Le suena eso? Me suena, a no ser que el propietario haya pedido un voice recorder como una garantía de la operación, pero por el tipo de vuelo que hace... Pero eso solamente de voz. De voz, nada más, sí. O sea, no creo que lo tenga por la fecha de fabricación de la aeronave, y eso sería un requerimiento adicional que es costoso. Perfecto. Sí. La caja negra, además de la voz, tiene los parámetros del avión. Sí. Sí, usted saca los parámetros de grabados en el Flight Data Recorder, que es una de las dos cajas negras, claro, que son naranjas, pero usted lo pone en un sistema de una computadora, que ya hay un software para eso, y le grafica los últimos momentos del avión, las últimas 2 horas. ¿Conoce ese tipo de avión? ¿Lo piloteó alguna vez? Sí, me imagino que sí, ¿no? Piloteé uno parecido hace muchos años atrás. Son muy confiables, ¿no? Y es el Rolls Royce de la aviación. Rolls Royce de la aviación. Sí, es hablar de Beechcraft, es hablar seriamente de uno de los aviones más caros que hay en el mercado. Y este en particular es un avión muy confiable, muy utilizado. Lo que pasa es que por lo general la gente dice, uy, no, che, tiene dos hélices, 2 turbohélices. No, lo mejor y lo más confiable es el Learjet. Bueno, depende para qué tipo de operación. El Learjet en las pistas de Carmelo, por ejemplo, no podría aterrizar. No podría. Mientras que este sí. Y es un avión que vuela muy alto, tiene todo el confort de un avión de línea y tiene la prestación y una velocidad muy importante, que lo hace apetecible para una operación mucho más amplia que una pista bien para equipada. 9 o 10 pasajeros y 2 tripulantes, más o menos. Sí, bueno, porque es una versión ejecutiva, pero claro, podría llevar más. Podría llevar más. Sí. Así que es el Rolls Royce de los aviones. Sí. Sí. Bueno, yo ayer comentaba que, por ejemplo, la Embajada Norteamericana aquí en la República Argentina tiene ese avión justamente. Es el avión civil es el avión de comando y enlace de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Claro, sí, claro. Con este se mueven los comandos entre los puestos y muchas veces la cartera diplomática de Estados Unidos viene en un avión de un B-200. Sí. A ver, le quiero mostrar, y veamos junto la nota y después, si quiere, la analizamos. En un simulador de vuelo, un vuelo en un avión como este. ¿De acuerdo? ¿Lo vemos? Lo vemos. Tenemos un simulador que tiene los mismos instrumentos, las mismas capacidades de vuelo que un Beechcraft, como el siniestrado. Sí. Pues un vuelo muy corto, en general no se eleva tanto en la altitud en un vuelo que dura unos 15 minutos, o sea, es normal que se vuele a esa altitud. Y acá lo que vamos a ver, en el caso de niebla, que cuando el avión ingresa a la capa de niebla en ascenso,
no se ve nada afuera, está blanco. Y cuando se pasa por encima de las nubes, a 150 metros de altura, más o menos, donde está el tope de la niebla, se ve el cielo azul nuevamente, ¿no? Bien. Así que bueno, ahí estamos despegando de San Fernando, de la pista 05. 300 metros de altura nada más. ¿Recreamos también el resto de las condiciones climáticas dentro de esta cabina? Y sí, están todas, sí, básicamente sí. Lo más importante ha sido la parte de visibilidad y niebla, que es lo que no permite ver la pista en su totalidad y en los alrededores del aeropuerto. ¿Qué tanto podría haber influido, comandante, la niebla a la hora del accidente? Porque hay diferentes versiones y entre ellas se menciona la niebla como condicionante. La niebla es uno de los factores meteorológicos más, digamos, que más complican a la aviación. O sea, nosotros, aunque tengamos sistemas de vuelo por instrumentos, necesitamos en algún momento ver la pista, o bien para despegar o bien para aterrizar. La niebla tiene la particularidad de que nos deja prácticamente indefensos ante la visibilidad. Como pueden observar ahora, por ejemplo, la capa de niebla está cerca del piso. Nosotros estamos volando en aire libre, arriba de la capa de niebla. Debajo nuestro se encuentra el Río de la Plata, ya a esta altura. Sí, ya estamos prácticamente arriba del delta y compró a Carmelo con rumbo 035. O sea que esto es lo que se ve abajo en un vuelo de aproximadamente 300 metros de altura. Se ven algunos lamparones donde se puede llegar a ver la tierra, e inclusive podemos llegar a tener visibilidades que nos permitan ver la pista desde la vertical, y después cuando uno empieza a bajar, la visibilidad horizontal se deteriora tanto que no se puede ver más y hay que irse, ¿no? La niebla es un factor concurrente muy importante. O sea, el factor determinante, tenemos que hablar siempre en todo accidente de aviación de un cúmulo de cosas. La niebla por sí sola no produce accidentes. Yo esta mañana aterricé viniendo de Roma con un aeropuerto con niebla perfectamente operando sobre los mínimos de un aeropuerto preparado, con un avión preparado. O sea, si nosotros vamos con un avión muy preparado, un aeropuerto que no está tan preparado, la niebla es más importante que en otros aeropuertos, pero siempre son factores concurrentes. O sea, lo que ha provocado la niebla en este caso es que el piloto no haya podido aterrizar y se haya empezado a pegar la vuelta, que es lo que estamos diciendo todos. Es una persona con mucha experiencia, con un avión muy importante. Si con un motor solo sigue manteniendo la altura y de crucero a esos niveles vuelve al aeropuerto de origen con un motor menos sin ningún inconveniente. O sea, para que se produzca un amerizaje, yo te diría que tendría que tener los dos motores apagados, si no, ese avión tiene mucha capacidad de vuelo con un motor solo. Llegó hasta el aeropuerto, intentó una aproximación y no pudo aterrizar, y aparentemente se estaba volviendo para San Fernando cuando ocurrió esto, ¿no? O sea, todo accidente de aviación es un cúmulo de situaciones y de condimentos que derivan en un accidente. En la industria del transporte es lo más cuidado que tenemos, o sea, uno puede ir en un taxi y tener un accidente y hay un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta. En un avión, para tener un accidente tiene que haber ocurrido un montón de cosas. Alejandro, queda claro, ¿no?, que por la niebla un avión no cae. No. O sea, el colega es, además de ser compañero de trabajo, es conocido y amigo. Lo explicó claramente que eso es un factor concurrente. Hoy en realidad en las investigaciones se habla de problema sistémico, o sea que ya no se analiza solamente una actitud, sino el cúmulo de toda la operación en sí. Y por eso yo le decía que cuando empiece la investigación, uno de los factores concurrentes que van a tener que analizar y a dejar o descartar es la niebla. Pero sea, la niebla lo que pudo haber provocado es que no haya aterrizado, punto. Como lo expresó Gustavo Jiménez, o sea, la niebla provocó, no vio la pista y se fue. Que el avión vuelva. Ahora, el tema es qué pasó en el avión cuando volvía, cuando pegó la vuelta, sí, ¿no? Ahora, acá recién nos explicaba este piloto que con un motor solo este avión vuela. Muy bien vuela. Vuela muy bien. Y más con el combustible que llevaría, por más que tenga combustible adicional como para volver a Buenos Aires o irse a Montevideo, y los pasajeros que llevaba les sobraba potencia. ¿Qué cosas pueden hacer, qué puede pasar para que se planten los dos motores? Porque acá indudablemente los motores se plantaron. Bueno, esa es una de las posibilidades. Esas posibilidades se van a saber cuando se analicen los motores. Porque en general, si se plantaron los motores y le dio tiempo al piloto, en general los pone en bandera para tener, bandera es mínimo resistencia al avance en la hélice, entonces lo deja planear más distancia para que él prevea de qué manera puede defenderse. ¿Y no habrá querido hacer eso justamente porque el avión no cayó de punta?
sino que indudablemente cayó de panza. Claro, pero hay que ver si tenía el tren abajo, que es una de las posibilidades que tendrán que explorar en la investigación. Sí. Quizás él tampoco previó que ahí había poca agua. Bueno, no puede preverlo. Porque desde arriba uno ve agua, no sabe si hay 5 centímetros o además, 5 metros de profundidad. El agua la gente lo aduce a que es un colchón, en absoluto. El agua es tan dura como la tierra. Sí, claro. Y a la prueba me remito, en el accidente de Nueva York, el avión que ese día era un día ideal, sin viento, en un espejo del río, perdió en el aterrizaje en el agua, perdió un motor, se fue al fondo y supuestamente tocó espectacular y se salvaron todos. Pero el obstáculo del agua ante la velocidad del avión hizo desprender uno de los motores que se fue al fondo. Claro. O sea que acá... Es como el cemento. Es exactamente igual. Y si le ponen una ola es peor, es como una piedra. Claro. Por eso a veces cuando dice, bueno, sí, aterrizamos en el mar, no es una cosa simple. No, claro. La masa de los amerizajes fueron horribles, fueron destrucción total. Yo recuerdo un caso de un piloto que fue declarado héroe en los Estados Unidos hace poco. Es el que estamos hablando sobre el río. Cuenta lo mismo, en el río Hudson, ahí en Nueva York. Yo lo contaba ayer. Comentando, sí. Que en ese procedimiento fue un éxito absoluto, perdió un motor mientras iba deteniéndose el avión en el río. Claro, ahí zafaron absolutamente todos. Un piloto amigo de Leo, a mí me tocó volar varias veces con Leo. Un tipo bárbaro, la verdad, sensacional. Muy querido también en el ambiente de los pilotos de San Fernando, porque se juntan, están todos ahí tomando café, etcétera, etcétera. Uno de los amigos, Lisandro Núñez, amigo, decía esto. Las condiciones de ayer eran complicadas en el destino, había un banco de niebla con visibilidad cero prácticamente. Digamos, es muy delicado el tema y digamos, estamos hablando de un aeropuerto con prácticamente cero apoyo electrónico para un aterrizaje instrumental. El aterrizaje en ese aeropuerto es el equivalente a aterrizar en una pista de cualquier campo. ¿Usted considera entonces que este acuatizaje no fue el más conveniente para esa situación, de acuerdo a su experiencia como piloto? Yo creo que, digamos, el piloto hizo lo mejor que pudo hacer. Un piloto quiere salvaguardar la vida de los pasajeros y la propia, ¿sí? El piloto siempre va a hacer lo mejor que puede hacer, a no ser que una situación ajena involucre, digamos, una incapacitación o una toma de decisión inadecuada. El piloto, digamos, en el caso de no tener un contacto visual con la pista, lo que va a hacer es recurrir a la alternativa, retornar al punto de origen. Parece que lo conocías a Larriera. No personalmente, digamos, del ambiente, ¿sí? Excelente persona y un piloto con muchísima experiencia. De muchos años de trabajo acá, ¿no? Sí, Se habla de mucha experiencia, que es un piloto absolutamente de experiencia. Súper, un piloto de lujo. Siempre hacía esta ruta, ¿no él? Un piloto de lujo. ¿Me explica esto de los controles? ¿Qué me quería decir? Bueno, primero quiero decir que una tragedia de este tipo enluta a toda la sociedad y a la comunidad de pilotos en particular, claro. Muy pequeña, la nuestra, nos conocemos todos. Y claro. Sí, yo conocía al padre de este muchacho y a la madre también de referencia. O sea ¿Familia de pilotos? Familia de pilotos. ¿Sabe que la madre se cayó el año pasado? Lo escuché. Pero con respecto a los controles, que yo he escuchado opiniones, este tipo de avión, en principio, es un avión que casi tiene las regulaciones de la línea aérea y de la fábrica, que como dije es un Rolls Royce, y la fábrica lo cuida como un Rolls Royce, para que la gente cumpla todo el régimen de mantenimiento que la fábrica impone y las modificaciones que puedan surgir. ¿Y controles usted dice de quién? ¿Quién tendría que controlar? ¿La ANAC, por ejemplo? La ANAC, por lo pronto, es muy severa en ese sentido. Sí. Y me imagino, no sé cómo es el apellido del Bonomi. Bonomi, el propietario. Como usuario del avión. No, tenía un lujo. Por eso. Un lujo. Yo volé en ese avión. Por eso, o sea, estoy casi seguro que no le hacía faltar absolutamente nada. Porque esos aviones además tienen boletines, ¿no? No sé si mensuales, semestrales, anuales. Y es obligatorio cambiarle hasta la mínima piecita. Sí. Se vencen por horas, o sea que, o por tiempo. Significa que una bomba hidráulica que si a los 800 horas no, llegó, la tiene que cambiar aunque esté andando perfecto. Y si hizo más de 2 años que no la cambia, la tiene que cambiar también, aunque no haya llegado a las 800 horas. Y esto precisamente
la ANAC no deja pasar este tipo de inspecciones y está muy encima de que eso surja como una obligación y lo audita para que se sea. O sea que en este sentido, este tipo de garantías yo podría decir que están casi resueltas. Y digo casi porque la investigación puede surgir algún error humano que haya surgido en eso o alguna faltante que no se haya podido cumplir. Pero ¿puede ser algo de combustible? Ayer escuché mucho del combustible. Sí, o que le faltaba combustible o que el combustible estaba malo, que tenía agua. ¿Puede pasar eso? Esa es una de las variables que van a tener que estudiar. ¿Pero dónde lo van a tener que estudiar? En los motores, si se pararon, y en la planta que lo abasteció la última vez. San Fernando. Y bueno, San Fernando abastece a muchísimos aviones. En ese momento que operaba este colega fallecido, operaron muchos aviones que salían, que estaban esperando que se libere la niebla, y algunos salían por instrumentos cuando abrió el aeropuerto para otros destinos. Olvidarse de cargar combustible, ¿puede pasar eso o no? El piloto. Era muy profesional y muy consciente de la confianza del material que le entregaron para llevar adelante. O sea, es difícil. Es ¿no? difícil porque es un control de rutina que es inevitable nosotros hacer lo que se llama el walk around. O sea, el walk around mira si le cargaron combustible, hace el control de combustible si está contaminado o no, o le obliga a hacer al mecánico que lo despacha eso. O sea que por eso digo que ese tipo de olvido yo en principio lo descartaría. Lo descarta. Pero... Lo descarta. Le quiero mostrar las imágenes de lo que fue el rescate según la Prefectura Uruguaya y la Fuerza Aérea Uruguaya. Se lo mostramos. Estas son imágenes tomadas por la misma Fuerza Aérea Uruguaya, ¿no? Fue un rescate conjunto entre la Fuerza Aérea Uruguaya y la Prefectura Naval Argentina. Y también participaron aviones privados que salieron de San Fernando, ¿no? Que todos ayudaron porque no se sabía dónde estaba el avión. Hoy yo consulté, porque también ayer se decía, bueno, cayó un avión y desde el avión llamaron por teléfono. El tema es que me contaron que en esa zona no hay señal de celular. Yo en el momento que esto sucedió estaba en Escobar y tampoco suelo no tener señal de celular. Entonces dicen, sería muy difícil que alguien de los sobrevivientes pueda haber llamado por teléfono a alguien, sino que se disparó lo que se llama el protocolo SAR. ¿Nos puede explicar qué es el protocolo SAR y cómo funciona? Y tiene una baliza, eso sí está obligado a tenerla, se llama LT, que emite durante un mes sumergida o sobre tierra y que da la localización del avión. Esa señal puede ser captada por satélites y captada por nosotros. Bien, pero más allá de eso, el protocolo SAR no es el de búsqueda y rescate. Búsqueda y rescate. Búsqueda y rescate. Sí, sí. Porque, a ver... ¿Qué es el protocolo SAR? Claro. Bueno, la Argentina tiene una obligación en su espacio aéreo de hasta 1000 millas, que significa que si alguien cae en el mar, tiene la obligación de ir a buscarlo con un avión, y para eso la Fuerza Aérea está encargada de ejecutar esa situación. O a distancia más corta de la... ¿Pero cuándo se dispara la alerta? Hoy me explicaban que, por ejemplo, la alerta se dispara cuando este vuelo, ¿cuánto dura? ¿10 minutos? ¿15 minutos? 15 minutos, ok. Significa que si el avión salió a las 12:15 tendría que haber llegado a Carmelo. Sí. Ya, si no llegó 12:15, qué sé yo, llegará 12:20. Si no llega a 12:20 y pasan media hora, se empiezan a poner nerviosos. No, porque tendría que haber llegado. Empiezan a buscarlo y a alargar lo que se llama inserfa. O sea, incertidumbre. O sea que van a mandar un aviso al control de Ezeiza, que es el espacio aéreo que lo controla, y al control de Montevideo para ver si hay alguna notificación. Y cuando largan inserfa, generalmente piden a las aeronaves que están en la zona
que pongan en la frecuencia 121.5 a ver si alguien está en emergencia. Claro. Que es donde va a salir esta baliza. Claro. Y en ese interín, bueno, se empieza... A mí me pasó, por ejemplo, yendo a Nueva Zelanda, que no tuvimos comunicación, después supimos que era por tormenta solar, que se interrumpe las comunicaciones, incluso hasta los elementos de navegación GPS, Mire usted, lo distorsiona. quedan ciegos, sordos Y y menos mudos. mal que el avión tiene inerciales, que son plataformas autónomas que no dependen de nadie, nada más que del avión. Y siempre la navegación estaba controlada. Pero no tuvimos comunicación con Santiago de Chile por 2 horas. Entonces el control avisó a Nueva Zelanda a ver si nosotros habíamos Si no había comunicado entrado con en ellos. emergencia. Y tampoco habíamos tenido comunicación y nos declararon en emergencia. Inserfa Claro. inicial. Hasta que, bueno, nosotros no teniendo comunicación logramos en otra frecuencia de HF comunicarnos con Nueva Zelanda, a pesar que estábamos en el espacio aéreo chileno, y ahí se acabó la incertidumbre y nos sacaron de la situación de emergencia. Qué va. Pero ahí, si no tenía que ir a buscar, tenía que ir a buscarnos Chile, Claro. que está hasta 1500 millas. O Y Nueva cuando ya Zelanda. pasa más de media hora y se acerca a los 45 minutos o 1 hora, ya la alarma es total. La alarma ¿no? ya la larga Ya- como emergencia. Ya ahí está la Sí. Fuerza Aérea Uruguaya, la Fuerza Sí. Aérea Argentina, la Sí, prefectura, todo. Sí, además, en general, el piloto, si tiene oportunidad, primero hay que volar el avión en un caso de emergencia, tiene oportunidad de hacer, se va a declarar una frase mundial que es me dé por 3 veces, y ahí sale la alerta a todo el espacio aéreo de lo que estén volando o lo que están en torre Sí. y quien lo escuche. Eso pasó con el avión de Sol en el sur. Sí. Un Learjet del Incucay lo escuchó y dio la alarma de que estaban en emergencia. ¿Usted dijo, yo escuché mal, o usted dijo que participó en varios No, accidentes? sí, participé en 9 accidentes. ¿Cómo participó? Soy como investigador. Como investigador. Yo fui perito del accidente del APA para la justicia. El que se cayó acá en El la que cayó en costanera. Río de la Plata. Y estuve en Fray ¿En Ventos. el de Río de la Plata o acá en la costanera? En la costanera. En la bueno, costanera. sí. Y estuve en Fray Ventos, en el avión de Austral, que también apoyamos a la Junta Uruguaya en la investigación. ¿Y en el del APA, por ejemplo, usted qué determinó como perito? Bueno, ¿Una falla humana? No, una falla sistémica. O sea, no solamente falló uno. Usted que es abogado, para mí, en mi ignorancia, la justicia penal minimiza en un culpable y se acabó el litigio. En aviación, un accidente es la cruel demostración de un agente patógeno que estaba inserto en el sistema y que ahí se demostró. Pero el agente patógeno no ataca a una sola persona, ataca a todo el sistema. ¿Y cuál era el agente patógeno? En ese accidente. Son muchos agentes en Australia, en el accidente del APA, que confluyeron para que esa situación se diese. Y no sé si conoce usted el esquema de James Reason de la ventana de la oportunidad, donde de alguna manera usted alinea defensas, diseño, defensas y ejecución, y cuando algo falló en ese diseño, se va a abrir la ventana de la oportunidad y va a generar un accidente o un incidente grave. Lo que hay que corregir son las defensas. Yo voy a hacer una pregunta más Sí. puntual, porque se habló mucho de eso, pero nunca se confirmó. Que uno o los dos pilotos estaban con 2 niñas en la cabina. Yo no le voy a contestar. A quienes las invitaron, que eran Está muy bien. lindas, las invitaron a la cabina, vengan, acompáñenos, Está bien, pero y es se como- distrajeron de como- una alarma. Como dijo el colega Gustavo Jiménez, de última será un hecho concurrente, pero la situación de la alarma... La alarma sonó, Sonó, los pilotos no la reconocieron. no le dieron bola. No la reconocieron, que es muy distinto a no darle bola. Pero No reconocerla significa que no saber lo que era. La organización con esa alarma había despachado, para que un piloto escriba que no estaba la alarma de configuración, que siempre sonaba al despegue, es porque pasó demasiadas veces, se cansó y lo escribió. Había 9 reportes anteriores de alarma de configuración que sonaron y salieron a volar. Y no se reparaban.
Entonces, en este caso particular del accidente del 99... ¿Pero estaban distraídos los muchachos? ¿Estaban distraídos con las chicas? No, en ese momento no. El vos recuerdo lo dice claramente. Ah, lo dice claramente. No es nada, dale. Es las palabras que usa. Dale. Y después cuando... Tendría que haber abortado Inmediatamente. No donde hicieron, porque ellos abortan al final. Pero ya era tarde. Ya era tarde. ¿Ellos tendrían que haber abortado en B1? ¿Velocidad B1? En B1, sí. Pero así todo en B1 Aeroparque... 300 kilómetros por hora, más o menos. Y con el peso de ese avión, más o menos. Que es el momento en que está carreteando. Sí. Pero, por ejemplo, una cosa que se pidió y nunca se confirmó es que Aeroparque tenga una zona de desaceleración en el extremo de pista, sobre todo esa cabecera donde ellos salieron. ¿Qué significa? Que el avión llegue ahí y se desacelere solo. Claro. Hay un elemento que se llama IMAS que saldría $4 millones, quizás es mucha la inversión, pero que usted entra a gran velocidad y en 100 metros lo frena sin romperlo. Se va hundiendo y se frena por fricción. Ah, mira usted, se va hundiendo. Sí. Claro, ahí termina la pista y está la reja del aeropuerto. Y en esa época peor todavía. Porque estaba la reja y una pared de hormigón todo alrededor de 70 centímetros, que es donde él deja el motor izquierdo y el tren izquierdo y después se rompe todo. Claro. Y lo que es peor aún, estaba una estación de gas que aún está en el extremo de pista, donde fue que lo quemó. Claro. Y es más aún peor, hay un terraplén de lo que era en esa época un campo de golf, donde hacían el green los chicos, y ese terraplén de tierra tiene 2 metros de alto, aún está. Y cuando estuvo, ahí estaban unas máquinas Caterpillar que estaban haciendo trabajo de ingeniería. O sea, desde ese accidente no cambió nada, digamos. No, yo fui perito y declaré durante 8 días. Los jueces del tribunal que me juzgó en el juicio oral ordenó, después de lo que yo le acabo de decir, cortar los árboles, que también eran un obstáculo importante ante una falla de motor, y volar el terraplén de hormigón armado y hacer lo que dice el anexo 14 de OASI, de cómo se construye un aeropuerto, colapsable. Claro. Bueno, en ese colapsable lo hicieron después, pero la grava de desaceleración jamás la pusieron. Bueno, Federico Bonomi, el propietario del Beechcraft 200 que termina cayendo en el Río de la Plata, decía esto. Destruido, te digo honestamente, junto con mi mujer, sin palabras, muy golpeado, te diría que no puedo hablar. Usted, por supuesto, conocía, me imagino, a casi todos o a todos los que estaban en el avión. No, solamente a Leo y a Sebastián Vivona. Leo es nuestro piloto hace 14 años, parte de la familia, y Sebastián Vivona, gerente comercial de muchos de nuestros negocios, también casi otro familiar más. A las otras personas no las conozco, pero igual, la verdad no sé cómo abrazarlas y hacerles llevar mi pésame, pues es verdaderamente una tragedia injusta. Un avión nuevo, realmente nuevo, no es una avioneta, te aclaro, es un avión, 12 pasajeros, baño, bimotor, turbohélice, última tecnología, lo trajimos en 2011, realmente con muy poco uso y que la mayoría del uso es familiar. Cintia y mis chicos y yo viajamos permanentemente todas las semanas en esa misma ruta donde Leo se cayó, donde hace más de 20 años que vuela Leo. O sea, hemos tenido distintos viajes con lluvia, sin lluvia, hasta con neblina, y siempre en las 2 o 3 veces que nos tocó neblina, el procedimiento de Leo, sin dudarlo, siempre fue buscar altura y dar la vuelta y volver a San Fernando y esperar a que pase. Ya cuando nos enteramos que murieron 5 personas, nos superó. Por eso esta consternación y este dolor inmenso, y también este dolor inmenso anónimo hacia la gente que no conocemos, que perdió la vida en nuestro avión, porque nos parte el alma verdaderamente. Tiene que haber un motivo o de falla humana o de combustible o algo muy raro que le pasó al avión, que espero que los investigadores lo sepan pronto. El propio Bonomi habla de falla humana o combustible. Está bien, bueno, el combustible es uno de los ítems a explorar, una variable a explorar. La falla humana es otra variable a explorar. Claro. ¿Le puede haber pifiado a la pista con ese banco de haber bajado antes? ¿Puede ser? Le vuelvo a repetir,
era un hombre muy experimentado, y eso se definirá después que analicemos los motores y todo lo demás. Genéricamente la gente llama a este tipo de aviones avioneta. No, avioneta no. Pero veo que genéricamente lo que no es de línea es avioneta. ¿Qué diferencia hay entre una avioneta y un avión? Y si esto es un avión. Esto es un avión, por el porte y la dimensión y la obligación de tripulación que exige. Para un vuelo cortito visual puede ir una persona, pero un vuelo en general van 2 pilotos en este avión. Tiene una autonomía muy grande, puede ir perfectamente de Buenos Aires a Río de Janeiro y ¿Tranquilamente puede ir solamente un piloto? ¿En un avión como este? En un avión como este, en general, si va a volar por instrumento, deben de ir 2. En un vuelo visual se tolera 1. Se tolera. Se tolera. La sugerencia en general que este tipo de aviones 2, por los procedimientos que tiene, por las emergencias que puedan surgir, y bueno, generalmente ya en aviones de esta envergadura uno lee y el otro ejecuta en una emergencia, por ejemplo una falla de motor. Claro. Uno se dedica a volar y el otro busca de completar el procedimiento que seguramente aparece en las pantallas de adelante qué hacer. ¿Hubiera sido mejor que hubieran estado los dos? Yo creo que siempre es mejor. Y en una situación de baja visibilidad, yo hubiera elegido 2, ¿sí? Porque son 2 criterios que se aunan. 2 profesionales que tienen diferencia en lo que se hace, en lo que se llama CRM. Claro, 2 cabezas es mejor que una, 4 ojos es mejor que 2. Generalmente es un trabajo en equipo. Claro. Y si hay uno en discordia, primero se sube y se pacta, se arregla, se coordina y después se ejecuta. Nunca se hace sin la anuencia del otro. ¿Cuánto tiempo tarda un peritaje como este? ¿En cuántos días podremos llegar a saber qué es lo que pasó? ¿Por qué se cayó? Y no, que días no. Esto puede llevar 1 año, porque los motores... No importa si el avión es chico o grande, no se trata de eso. Esto ya tiene... Bueno, un avión chico donde no hay muchos elementos para analizar es más simple. Yo perdí un compañero hace poquito en un accidente con un avión en Luján con un biplano antiguo, y eso va a ser es mucho más simple porque hay mucho que analizar. Pero este avión tiene muchos elementos para ser más certero en la definición final. Porque no se olvide que detrás de esto hay seguros, hay todo, cosas que tienen su peso. Y la propia compañía Beechcraft, ¿no? Que no debe haber tenido muchos aviones como este que se hayan caído. Seguro. Para la compañía, para Beechcraft debe ser un dolor. Sí. Como yo le iba a decir dónde, pero no lo voy a decir, pero debe ser un dolor enorme, ¿no? Yo le decía a Doman sobre el accidente que pasó en Malasia. Los primeros interesados en resolverlo, primero es la compañía. Claro. Porque cada 100 muertos que usted tenga en una línea aérea son 400 millones de dólares que pierde en 4 años. Le agradezco muchísimo, Alejandro. Gracias por venir, Fue muy, pero muy amable.